Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia en esta sesión del Club Rotario de Ciudad Madero, Miramar y la Barra de Abogados de Nuevo Laredo. Gracias por estar aquí. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión. Por favor, secretario, le solicito de cuenta con el orden del día programado para la sesión de hoy. Con mucho gusto. Como primer punto, lista de asistencia. Adelante. Gracias. Magistrada Presidenta Tania Gisela Contreras López. Presente. Magistrada Minerva Cáceres Vázquez. Magistrada Griselda Marisol Vázquez García. Presente. Magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar. Presente. Magistrado Ignacio García Zúñiga. Presente. Magistrada Guillermina Reynoso Ochoa. Presente. Magistrado Óscar Alberto Lara Sosa. Presente. Magistrado Raúl Robles Caballero. Presente. Magistrado Esteban Etienne Ruiz. Presente. Magistrada Teresa Olivia Blanco Alviso. Presente. Gracias, secretario. Existiendo el quórum requerido, se declara abierta la presente sesión, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 24 de febrero del año 2026. Adelante, por favor. Gracias. A continuación, el punto relativo a la aprobación del orden del día, misma que se distribuyó de manera electrónica. Magistrado, está a su consideración la propuesta de orden del día. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Enseguida, el punto relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior, para lo cual me permito informar que se distribuyó a las señoras magistradas y señores magistrados un proyecto de acta relativa a la sesión plenaria ordinaria correspondiente al 18 de febrero de 2026. Informo igualmente no se recibieron observaciones ni correcciones al citado proyecto. Gracias. Magistrado, está a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Gracias. Enseguida me permito hacer relación de los siguientes asuntos. Si se me permite dar cuenta conjunta con los asuntos listados con los números 1 y 2 del orden del día. Se trata de los oficios 20.625 diagonal 2025 y 22.065 diagonal 2025, fechados el 24 de junio y 10 de julio de 2025, de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, mediante los cuales, por una parte, notifica la sentencia que niega el amparo y protección solicitados en el juicio de amparo 231 diagonal 2025, promovido contra actos de esta autoridad, dentro del expediente 38 diagonal 2024, formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatorio interpuesto por la impetrante. Asimismo, notifica el recurso de revisión interpuesto en contra de la mencionada sentencia. Al respecto de la sentencia adjunta se advierte se declararon infundados e inoperantes los conceptos de violación, bajo la consideración de que es infundado el concepto de violación relativo a que la autoridad responsable no fundó la competencia legal para resolver el incidente de incompetencia planteado, como infundado lo es en el aspecto de la determinación en cuanto al fondo, dado que la empresa quejosa no desconoció contar con sucursales en otros lugares, ni tampoco negó que el lugar en donde se realizó el emplazamiento constituyera una sucursal de la misma empresa. Por tanto, asiste razón a la autoridad responsable en fincar competencia al juez del conocimiento. E inoperantes aquellos otros conceptos de violación, dado que se advierte constituyen una repetición de lo argumentado en el incidente de incompetencia. En esa razón, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. En tanto, en el segundo caso, al tener por interpuesto el recurso de revisión contra la mencionada sentencia, el juez de distrito dispone se distribuya entre las partes el escrito de interposición y expresión de agravios, que también se propone sea agregado a sus antecedentes. Muchas gracias, secretario. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta que realiza la Secretaría de acuerdo a los apartados 1 y 2. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor. De acuerdo. A favor, unanimidad. Gracias. Se da cuenta enseguida con el oficio 2628 diagonal 2026 del 13 de febrero de 2026 de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que concede la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relacionado al juicio de amparo 15 diagonal 2026,
promovido contra actos de esta autoridad dentro del expediente 43/2025, formado con motivo de la recusación interpuesta por el quejoso en contra del juez segundo de primera instancia de lo civil del segundo distrito judicial. Al respecto de la interlocutoria adjunta, se advierte, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute la multa impuesta al impetrante, previa satisfacción de la garantía del interés fiscal respectivo ante la autoridad exacta. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Gracias. Magistradas, magistrados, está a su consideración la propuesta de acuerdo que realiza la Secretaría del punto número 3. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Enseguida doy cuenta con el oficio 2950/2026 del 16 de febrero de 2026 del secretario del Juzgado 10º de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia que sobresee en el juicio de amparo 615/2025 promovido contra actos de esta autoridad en el expediente 16/2025 formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatorio interpuesto por la parte quejosa. Al respecto, habiéndose sobreseído el juicio de garantías e inconforme la quejosa interpuso en su contra recurso de revisión, del que en el auto inserto en el oficio con el que se da cuenta, se dispone se corra traslado a las partes con los agravios expresados. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta que realiza la Secretaría de acuerdo al apartado número 4. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor. A favor, unanimidad. Se da cuenta enseguida con el oficio 3434/2026 del 18 de febrero de 2026 del secretario del Juzgado 11º de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que concede la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relacionado al juicio de amparo 167/2026, promovido contra actos de esta y otra autoridad. Al respecto, habiéndose reclamado la multa impuesta a la impetrante, en análisis de la suspensión se resuelve concederla de carácter definitivo para el efecto de que no se ejecute la multa impuesta previa satisfacción de la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo al apartado número 5. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor. Gracias. Unanimidad. Si se me permite dar cuenta conjunta con los asuntos listados con los números 6 y 7 del orden del día. Se trata de los oficios 4244/2026 y 4247/2026, ambos fechados el 16 de febrero de 2026, del secretario del Juzgado de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado, mediante los cuales en su orden notifica el auto que admite la demanda en el juicio de amparo 167/2026, promovido contra actos de esta y otra autoridad, dentro del expediente 35/2024, formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatorio interpuesto por la impetrante. En el primer caso, además, requiere para que en el término de 15 días se rinda el informe justificado. Además, se notifica el auto a través del cual se concede la suspensión provisional en el incidente de suspensión relacionado al mencionado juicio de garantías y requiere, además, para que en el término de 48 horas se rinda el informe previo. Al respecto de la demanda de garantías adjuntas se advierte, se reclama de ese tribunal pleno la interlocutoria que declara improcedente el incidente de incompetencia planteado. Asimismo, en análisis de la suspensión provisional, se determina conceder la suspensión para el efecto de que no se materialice la interlocutoria en cuestión, siempre que ello no suspenda el procedimiento, dado su carácter de orden público. En tal sentido, los proyectos de acuerdo proponen se formen los respectivos cuadernos de antecedentes y, por otra parte, dentro del término legal, sean rendidos por conducto de la magistrada presidenta los informes justificado y previo, el primero además complementado con copia certificada de las constancias que le den debido soporte. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta que se realiza de acuerdo a los apartados números 6 y 7. Quienes estén a favor, manifestarlo.
A favor, unanimidad. Gracias. Si se me permite dar cuenta conjunta con los asuntos listados con los números 8 y 9 del orden del día. Se trata de los oficios 1034 y 1031 diagonal 2026, fechados el 12 de febrero de 2026, ambos del secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito, mediante los cuales notifica los autos que admiten, con los que se admiten los juicios de amparo directo 9 diagonal 2026 y 13 diagonal 2026 promovidos contra actos de esta autoridad dentro del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la demanda de juicio ordinario civil que promueve la parte quejosa. Al respecto, en antecedentes consta que las citadas demandas de garantía se promovieron ante el Juzgado Primero de Distrito como amparos indirectos, de los que, habiendo declinado el conocimiento, el Tribunal Colegiado Oficiante asumió el conocimiento y ahora, previo trámite de la demanda conforme al artículo 178 de la Ley de Amparo, se notifica su admisión. Consta que el acto reclamado en las dictadas demandas de garantías lo es el mismo auto que desestimó la demanda en el juicio de origen. A ese respecto, en los proyectos de acuerdo se proponen se agreguen a sus antecedentes. Gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo que presenta la Secretaría en los apartados 8 y 9. Quienes estén a favor, manifestarlo. De acuerdo. A favor, unanimidad. Gracias. Se da cuenta enseguida con el oficio 315 diagonal 2026 del 19 de febrero de 2026 de la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito, en el juicio de amparo directo 511 diagonal 2023 promovido contra actos de esa autoridad. Asimismo, remite copia certificada de las constancias conducentes. Al respecto, en lo medular, la autoridad responsable por conducto de su secretaria de Acuerdos informa haber dejado insubsistente la sentencia reclamada y dictado otra en su lugar conforme a los lineamientos trazados por la autoridad federal. Para corroborar lo anterior, remite copia certificada de la mencionada nueva sentencia y precisa haberlo informado a la autoridad federal requiriente. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, tener a la autoridad responsable informando del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y agregarlo a sus antecedentes. Gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo relacionada con el punto número 10. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Gracias. Enseguida, si se me permite dar cuenta conjunta con los asuntos listados con los números 11, 12, 13, 14 y 15 del orden del día. Se trata de los oficios 43, diagonal 2026-C2, 17, diagonal 2026-C3, 25, diagonal 2026-C1, 47, diagonal 2026-C2 y 28, diagonal 2026-C1, fechados el 16, el 18 y 19 de febrero de 2026, de los secretarios del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito, mediante los cuales notifican las respectivas resoluciones que declaran cumplidas las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo 512 diagonal 2024, 161 diagonal 2025, 534 diagonal 2024, 544 diagonal 2024 y 113 diagonal 2025, todos promovidos contra actos de la primera sala colegiada en materia civil y familiar de ese tribunal. Al respecto de las resoluciones adjuntas se advierte que en ellas la magistrada presidenta del Tribunal Colegiado Oficiante concluye que con las constancias remitidas por la responsable se acredita el cumplimiento dado a las ejecutorias de amparo y dispone igualmente que en su oportunidad sean archivados como asuntos concluidos. En tal virtud, en los proyectos de acuerdo con los que se da cuenta se propone se agreguen a sus antecedentes y también en su oportunidad se archiven como asuntos concluidos. Gracias, secretario. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo que se realiza de los puntos 11, 12, 13, 14 y 15. Quienes estén a favor, manifestarlo. De acuerdo.
A favor, unanimidad. Gracias. Se da cuenta enseguida con el escrito del 19 de febrero de 2026 del imputado, a través del cual solicita copia certificada por duplicado de lo actuado en el expediente de recusación 5/2026, formado con motivo de la recusación interpuesta por el compareciente en contra de la juez de control de la Sexta Región Judicial dentro de la carpeta procesal CP/0226/2025 relativa a la causa que se le sigue por el delito que se especifica. Al respecto, se da cuenta con un proyecto de acuerdo que, con fundamento además en el artículo 59, fracción primera de la Ley de Hacienda, en relación con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le expidan las citadas copias certificadas previo pago de derechos ante la Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo que realiza la Secretaría del apartado número 16. Quienes estén a favor, manifestarlo. Gracias. A favor, unanimidad. Se da cuenta enseguida con el estado procesal que guardan los autos del expediente 22/2026, formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatorio interpuesto por la parte demandada, dentro del expediente 220/2025 relativo al juicio ejecutivo mercantil descrito, ante el juzgado primero de primera instancia de lo civil del primer distrito judicial, autos de los cuales se advierte la conclusión del término concedido para que las partes ofrecieran pruebas o alegaran lo que a su interés conviniera. A ese respecto, dado que del cómputo asentado se advierte que el mencionado término de 3 días concluyó en 20 de febrero del presente año, se da cuenta con un proyecto de acuerdo que, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 1117 del Código de Comercio, propone de oficio se cite a las partes para oír sentencia interlocutoria, misma que también se propone sea dictada en su oportunidad. Gracias. Magistradas, magistrados, está a su consideración la propuesta de acuerdo que se realiza del apartado número 17. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Gracias. Se da cuenta con el oficio 112/2026 del 18 de febrero de 2026 de la Secretaria de Acuerdos de la Novena Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar, mediante el cual solicita informe del pronunciamiento ante el impedimento planteado por su titular en el toca de apelación 59/2021, deducido del expediente 744/2020 relativo al juicio sucesorio intestamentario descrito, promovido ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial. A ese respecto, el proyecto de acuerdo propone, por una parte, se agregue a sus antecedentes e informar a la oficiante que, como en autos consta, en sesión celebrada el 18 de febrero de 2026, dentro de la excusa civil 27/2026, se calificó de legal la causa y procedente la excusa planteada. Lo que se propone informar a la oficiante, así como al juzgado primero de distrito, para que surtan sus efectos legales dentro del juicio de garantías que también se menciona. Muy bien, gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo respecto del apartado número 18. Quienes estén a favor, manifestarlo. Son 9 votos a favor y una abstención de la magistrada Teresa Olivia Blanco. Gracias. Se da cuenta enseguida con el oficio 1840, fechado el 9 de octubre de 2025, de la titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Octavo Distrito Judicial con residencia en Jicotencal, mediante el cual remite los autos del expediente 166/2024, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado descrito, a efecto de calificar la excusa planteada. Al respecto, en lo medular, la titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar de Jicotencal hace valer como causa que lo inhibe del conocimiento la circunstancia de que en su anterior cargo de defensora pública del Instituto de Defensoría Pública fungió como asesora jurídica de la parte actora, lo que se corrobora además con las constancias procesales respectivas, y en tal sentido se da cuenta con un proyecto de acuerdo de resolución,
que propone calificar de legal la causa y procedente la excusa y motivar, con apoyo en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, separarla del conocimiento y remitir los autos respectivos al juzgado de primera instancia civil y familiar en turno del 7º Distrito Judicial con residencia en Ciudad Mante, que es el territorialmente más cercano, para que se aboque a su conocimiento. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo que se realiza del apartado número 19. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor. A favor, unanimidad. Gracias. Doy cuenta enseguida con el oficio 544 diagonal 2026 del 13 de febrero de 2026 del juez tercero de primera instancia de lo civil del 2º Distrito Judicial, mediante el cual remite testimonio de constancias del expediente 613 diagonal 2025 relativo al juicio oral mercantil descrito a efecto de substanciar el incidente de incompetencia por declinatoria interpuesto por la parte demandada. Al respecto, de los autos consta que, al producir su contestación, la parte demandada hace valer, entre otras cuestiones, la excepción procesal de incompetencia por razón del territorio, fundado en la existencia de una cláusula de sometimiento a los tribunales de la ciudad de Monclova, Coahuila. El juzgado de primera instancia proveyó en torno a dicho incidente y dispuso que se remitiera el testimonio de constancias a ese tribunal para su substanciación, previa requerimiento a las partes para que comparezcan a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Consta además que el requerimiento respectivo se notificó personalmente a las partes. En tal sentido, se da cuenta con un proyecto de acuerdo que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 1117 del Código de Comercio, propone admitir a trámite el incidente, poner los autos a la vista de las partes por 3 días para que ofrezcan pruebas o bien aleguen lo que su interés convenga. Asimismo, provee respecto al domicilio y autorizados que las partes señalan en esta capital para oír y recibir notificaciones. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta de acuerdo respecto del apartado número 20. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor. A favor, unanimidad. Gracias. Enseguida se abre el punto relativo a asuntos generales. Compañeras, compañeros, ¿alguno de ustedes desea participar en este apartado? Gracias. Por favor, tiene el uso de la voz la magistrada Griselda. Gracias, magistrada. Con su venia, con la venia de las magistradas, magistrados, quienes nos acompañan de manera presencial y quienes nos siguen en forma remota a través de las redes sociales de este Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. En esta oportunidad, como cada 24 de febrero, como mexicanos tenemos un deber: de tener la mirada sobre un símbolo que no solo es un lienzo de colores, es un símbolo de historia, de lucha, de esperanza y de identidad. La bandera nacional no es un objeto decorativo que se iza por protocolo, es reflejo de lo que somos como nación, una comunidad que diariamente diseña su destino. En este recinto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde cada día se administra justicia en nombre de la sociedad, el Día de la Bandera resuena en forma particular. Los 3 colores que la forman no son ajenos a nuestra función. Son también un espejo de los valores que debemos cumplir quienes tenemos el privilegio y sobre todo la responsabilidad de impartir justicia. El verde de nuestra bandera ha cargado a lo largo de la historia el valor de la esperanza. Cuando el ejército trigarante adoptó los colores en 1821, el verde representaba la independencia, el sueño de un pueblo que se atrevía a nombrarse libre. Con el tiempo ese verde fue llenado de otros significados: la fertilidad de una tierra que alimenta a sus hijos, la vida que renace después de la adversidad y la promesa de un mañana posible. En el ejercicio de la función jurisdiccional, la esperanza se traduce en algo muy concreto: la certeza de que quien acude a un tribunal en busca de justicia, sea víctima, el imputado, una parte civil, merece encontrar una respuesta que lo trate como persona y no como un expediente. En sí, cada sentencia que se dicta en algún sentido es un acto de esperanza, la apuesta de que el derecho puede ser un instrumento de paz, de reparación y de equilibrio.
Cuando se creó la primera bandera en 1821, el blanco en el centro representaba la religión, la fe católica. Más tarde, al separarse la Iglesia y Estado, el significado cambió a la unidad de la nación. Pero hay otra lectura del blanco que merece especial atención en este foro: la pureza como una exigencia ética. El blanco no es el color de la perfección inalcanzable, es el color de la transparencia. Para la función jurisdiccional, el blanco es el color más exigente, no porque los jueces sean seres extraordinarios, sino precisamente porque no lo son. Somos personas comunes investidas de una función extraordinaria. La exigencia ética que el blanco simboliza se concreta en cada audiencia, en cada valoración de prueba, en cada momento en el que hay que mover la balanza. La imparcialidad, corazón del debido proceso, es en el fondo una práctica del blanco, una decisión cotidiana y sostenida. Por su parte, el rojo es el color más elocuente de la bandera. Representa la sangre de los héroes que nos dieron patria. En sí, es la memoria del costo que tuvo para nuestro país la libertad. En la función de las personas juzgadoras, el rojo adquiere una dimensión especialmente profunda. La función jurisdiccional existe en última instancia porque la convivencia humana puede romperse de maneras que se lesionan derechos fundamentales: la vida, la familia, la integridad, la libertad, el patrimonio. Y porque la sociedad decidió que esas rupturas no pueden resolverse mediante la venganza privada, sino mediante la justicia institucional. Cada expediente que llega a los tribunales trae consigo de alguna forma la huella del rojo: el dolor de una víctima, la libertad de un imputado, los alimentos de los hijos, la separación de una familia. En sí, impartir justicia no es un ejercicio ético, sino un acto de profundas consecuencias humanas. Finalmente, el águila al centro, en este caso el escudo nacional, la muestra posada sobre un nopal devorando una serpiente. La imagen es el fundamento mítico de nuestra nación, el lugar donde los aztecas fundaron Tenochtitlán, donde la profecía se cumplió, donde el pueblo encontró su centro. Pero el águila también es símbolo de la justicia. En la tradición occidental y prehispánica, el ave que vuela más alto es la que ve con mayor claridad. El juez, jueza, magistrada, magistrado debe aspirar a esa perspectiva, la altura suficiente para ver el caso en su totalidad, sin dejar cegar por el detalle ni perder la vista al horizonte de los derechos fundamentales. Así, hoy, al evocar a la bandera nacional, no solo cumplimos con un protocolo cívico, sino que es un recordatorio para que los tres colores de nuestra bandera sean cada día el espejo en que cada persona se mire y encuentre razón para seguir, en memoria de quienes pagaron con su vida el derecho que hoy tenemos de vivir en una nación libre. Gracias, magistrada, magistradas, magistrados. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Gracias. Por favor, tiene el uso de la voz el magistrado Adrián Alberto Sánchez. Gracias, presidenta. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, personas que nos acompañan en este salón y mediante los canales de comunicación del Poder Judicial del Estado, con su venia. Brevemente me referiré al trámite del divorcio incausado en Tamaulipas. Hablar del divorcio incausado no es únicamente explicar un procedimiento legal, es referirnos a una expresión concreta de la justicia humanista que orienta la transformación del Poder Judicial. Es reconocer que el derecho no puede permanecer ajeno a la realidad emocional y social de las personas y que el Estado, lejos de imponer permanencias forzadas, debe garantizar salidas legales dignas, claras y accesibles. El divorcio incausado representa un avance civilizatorio, coloca la voluntad individual en el centro, protege la dignidad y fortalece una justicia cercana que contribuye a la paz social desde el núcleo familiar. En la sesión plenaria del día 20 de enero del año en curso, la magistrada Teresa Olivia Blanco Alviso nos habló de cómo el divorcio pasó de ser un divorcio sanción a un divorcio libertad, pues actualmente para que la autoridad judicial conceda a las personas la oportunidad de obtenerlo, solo se requiere que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de dar explicación alguna, lo que representa un paso importante en la transformación del Poder Judicial hacia una visión más garantista y cercana.
Antes de la existencia del divorcio incausado, para disolver legalmente el matrimonio resultaba necesario invocar una causal, por ejemplo, malos tratos o adulterio, y más aún se debía probar plenamente, con lo cual se obligaba a los cónyuges a resolver situaciones que pudieran considerarse, a revelar situaciones que pudieran considerarse invasivas al derecho a la privacidad de las personas. El divorcio incausado se encuentra vigente en nuestro Estado desde el día 25 de septiembre del año 2013, con motivo de la reforma de, entre otros, del artículo 249 del Código Civil de Tamaulipas. En esta intervención, la intención es comunicar al ciudadano el cómo ejercer su derecho a obtener el divorcio cuando ha tomado la decisión de concluir con su matrimonio. Para ello haré referencia de ante qué autoridad debe acudir, cuál es su trámite, cuáles son sus requisitos y cómo este procedimiento impacta en el libre desarrollo de la personalidad, consolidando una justicia cercana y de beneficio social. La autoridad competente en el Estado para conocer del juicio de divorcio incausado son los jueces de primera instancia en materia familiar, y en los lugares donde no existe juez especializado, le corresponde conocerlo a los jueces de primera instancia mixtos en materias civil y familiar. Es ante esta autoridad que se presenta la solicitud o demanda de divorcio, la cual debe constar por escrito y acompañarse de los siguientes documentos: acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos cuando son menores de edad y propuesta de convenio, el cual debe incluir en su caso los temas correspondientes a guarda y custodia de los hijos, régimen de convivencia con el padre o madre no custodio, forma de cumplir con el pago de alimentos, quién habitará el domicilio conyugal y de así proceder, la forma de dividir los bienes adquiridos durante el matrimonio. El procedimiento que se sigue una vez admitida la solicitud o demanda consiste en notificar al otro cónyuge señalando el término con que cuenta para dar su respuesta, el cual es de 10 días hábiles, y en su caso presente su contrapropuesta de convenio. Satisfecho este requisito, la jueza o juez estará en condiciones de dictar sentencia que disuelva el matrimonio. En caso de que ambos cónyuges estén de acuerdo con los temas del convenio, este se aprueba y el juicio concluye. De no ser así, solamente se decreta el divorcio y el juicio continúa su curso en la vía incidental en lo que corresponde a los temas inherentes al convenio. Es necesario resaltar que cuando existen derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados en el juicio, la persona juzgadora debe proteger su interés superior. A través del divorcio incausado, además de respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se protegen derechos fundamentales de los ciudadanos, como la dignidad y libertad, al facilitarles el reorganizar la vida familiar y brindar certeza legal para nuevas decisiones personales y patrimoniales. Debo destacar que cuando las personas no están en condiciones de contratar los servicios de un abogado, pueden acudir ante el Instituto de Defensoría Pública del Estado, donde de manera gratuita se les brinda asesoría, y tratándose de la cónyuge mujer, también puede acudir al Instituto de la Mujer. Podemos decir que el divorcio incausado es un procedimiento ágil que se constituye como una herramienta generadora de paz social que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y reafirma el compromiso con la justicia. Por último, recordemos que el matrimonio es un acto voluntario y cuando en uno de los cónyuges o en ambos desaparece esa voluntad, el Estado no puede obligarles a que el matrimonio subsista. Es cuanto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. Punto relativo a la clausura de la presente sesión. Gracias. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 12:43. Gracias por su atención y por su asistencia. Muy amables. Gracias.